¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal, Viridiana? ¿Qué tal, Gastón? Como siempre, mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto saludarlo, Doc. Pues con muchas noticias, muchas cosas, con la muerte del Papa Francisco el día de ayer, comienza todo un proceso en el que, bueno, pues hemos estado platicando de los que son considerados como posibles próximos papas, Doc. Bueno, sí, es un proceso que ya lleva más de 1000 años establecido, Sí. alrededor de 1000 años establecido, sí que ha tenido, digamos, sus transformaciones a lo largo de los años. En este momento tendremos 134 cardenales, eran 135, pero uno acaba de decir que no asistirá por estar enfermo, Mm. y tienen que ser dos terceras partes de los asistentes que van a votar al sucesor, al nuevo papa, ¿no? Entonces, bueno, están en un conclave encerrados, van a tener una ronda de votaciones y después de un número indeterminado, las que sean necesarias, pueden ser 5, pueden ser 20, pueden ser 30, pues ya se conocerá después de algunos días, pues quién será el sucesor del Papa Francisco. Así es. Ahora, este proceso entendemos que tiene que pasar ciertos días, pero no puede pasar de 20, ¿es correcto? Sí, o sea, bueno, primero se da un periodo para el funeral, digamos, que son hasta 9 días. Entonces el funeral normalmente es entre el cuarto y sexto día después de la muerte del Papa. Entonces, y después de esto, bueno, ya inicia el conclave, ¿no? Antes ha cambiado en este sentido el reglamento. Antes se precipitaba un poco, pero había un problema porque no se garantizaba el tiempo a que llegaran todos, ¿no? Entonces justamente ya se dejó un límite para que puedan llegar todos, pero ya además también con el pasar de los años, pues ya la tecnología y el transporte ha mejorado, y pues justamente no es lo mismo a finales del siglo XIX que tengan que llegar en barco, ¿no? Que bueno, que ya ahora ya simplemente difícilmente le tomaría a cualquier cardenal en cualquier parte del mundo 2 o 3 días llegar al Vaticano, ¿no? Entonces eso sí es ahí la fecha específica de cuándo va a comenzar, la va a acordar el Colegio de Cardenales ya durante el funeral, y bueno, ya a partir de eso pues va a iniciar el proceso. El primer día tendrán una sola ronda de votaciones, y el siguiente día tendrán hasta 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y así sucesivamente cada día hasta que se tenga ya un elegido. No hay que recordar que en este proceso estarán, digamos, sin acceso a Internet, sin acceso a teléfono, sin acceso a absolutamente ninguna información de lo que esté pasando en el exterior. Son muy pocas personas las que tienen autorizado tener contacto con el exterior, entre ellos el que va a estar presidiendo el conclave, también el vicario del Vaticano, el vicario de Roma. Muy pocos personajes los que van a tener este acceso, pero los demás están completamente encerrados, se supone, para que no puedan ser influenciados para definir quién será el próximo papa, ¿no? Esto se fue, digamos, dando a través de los años porque muchas veces, siglos atrás, era muy común que gobernantes de otros países trataban de influenciar en lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, justamente ahora, pues en el hecho de estar encerrados, pues evita, ¿no? Evita que justamente haya presiones externas y que sean ellos mismos, que sea el interno del Colegio de Cardenales del Vaticano los que definan entonces quién va a ser el próximo papa. Estamos platicando con el doctor Rolando Dromundo, doctor en geopolítica. Oiga, Doc, entendemos que existen como grupos al interior del Vaticano. Digo, tal vez sea muy simplista hacerlo así, pero entendemos que hay conservadores, entendemos que hay liberales y entendemos que hay los que se consideran neutros, que al final del día pueden ser los que decidan. ¿Es correcta esta apreciación que hay ahí adentro de la política que se está llevando ahí adentro o se va a llevar? Bueno, al final las reglas de la política pues aplican, ¿no? A final de cuentas el Vaticano también es un estado, y que muchas de las reglas políticas por supuesto que aplican, ¿no? Entonces hay izquierda y derecha, hay liberales, hay conservadores, hay moderados, hay pragmáticos. Entonces justamente va a haber toda una serie de corrientes. Y bueno, si bien es cierto que hay que tomar en cuenta que más de dos terceras partes de los cardenales actuales fueron nombrados por el Papa Francisco, Mm. esto no implica que todos tengan la misma línea que él tenía, ¿no? Justamente los nombró por diferentes motivos, ¿no? Entonces, justamente la cuestión es si va a pesar buscar uno que tenga el mismo perfil para seguir la misma línea. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es también de qué área geográfica, porque justamente por un lado los europeos dicen, bueno, ya nos toca, porque ya nos toca otra vez, como si lo hubiera, a pesar de que lo han tenido casi siempre papado, pero bueno, los europeos pues quisieran de nuevo que quedara en Europa. Claro. Sin embargo, también es cierto que los europeos, y esto hay que hacerlo notar,
el Papa Francisco hizo un gran trabajo para romper el eurocentrismo que había presente en el Vaticano y en la estructura y en el Colegio de Cardinales. Y por primera vez en la historia, los cardenales europeos no serán mayoría, ¿no? Es cierto que son un número importante, alrededor del 40%, pero ya no son mayoría como antes. Entonces, esto pues justamente implica que para alcanzar esas 2/3 de los votos, pues haga falta algún acuerdo, ¿no? Entonces acá se especula mucho de que puede ser también un asiático, si le tocó a América Latina, es difícil, es muy poco probable que se dé de nuevo otro caso, como comentábamos la otra vez, que sea otro latinoamericano o que se dé otro jesuita, ¿no? Justamente se busca que haya ahí una rotación en tanto los grupos o la zona geográfica, y bueno, justamente sobre eso pues empieza a especular varios nombres, ¿no? Entonces ahí se especulan nombres de 3 personas de Italia, uno de Estados Unidos, uno de Filipinas, uno de Ghana, entre otros, ¿no? Digamos, entre los que más, haciendo un análisis serio, se pueden conseguir con posibilidades, pero por supuesto, en esta dinámica que casi no hay campañas, en esta semana, pues vemos que mucha gente lanza nombres, ¿no? Entonces vemos que medios por todos lados dicen, fulanito es favorito, este también es favorito. Entonces aparece una lista que aparentemente pues hay 30, 40 favoritos, ¿no? Pero Sí. justamente es también el hecho de tratar de cada quien pues hacer presencia en medios antes de darse a conocer, porque recordemos que una vez que entran al conclave ya no tienen acceso al exterior, entonces justamente es un poco darse a conocer para que ya los tengan ubicados, para que cuando lleguen allá, muchas de estas personas se estarán encontrando por primera vez con los demás, o sea, muchos de ellos se conocen, los que pertenecen a la curia, que son alrededor de 20 y tantos, son más conocidos, porque viajan más, porque interactúan más, pero muchos de los demás pues no son tan visibles. Entonces, por eso ahorita es un momento en el cual pues, muchos están tratando de darse a conocer para que tener una cierta visibilidad. Ok. Si no le, digamos como que podríamos obviar que no le va a tocar a América Latina, África, por ejemplo, ¿pudiera ser una opción? Bueno, se especula, el nombre que quizás tú pudiera ser más fuerte entre los africanos es Peter Turson de Ghana. Si los africanos como bloque tienen un número de votos importante, no suficiente como para ganar, pero digamos un voto que los puede un poco dar cierta presencia. La cuestión es que a pesar de que sí es cierto que los africanos con derecho reivindican la posibilidad de que les toque un papa africano, por otro lado es que tienen en este momento 18 cardenales electores que son de África, que es considerable. Sin embargo, casi todos son muy conservadores. Entonces, la cuestión es que todos están en la línea conservadora. Es difícil que eso vaya a generar, digamos, unificar con las posiciones, por ejemplo, que mientras en Latinoamérica, por ejemplo, encontramos, digamos, un sector, una parte de los latinoamericanos son más, o de los europeos también, son mucho más progresistas y pueden ser más proclives a la línea de lo que era el Papa Francisco, ¿no? Entonces, eso puede ser, digamos, ir en detrimento de la posibilidad más allá de los acuerdos políticos que pudieran buscar en ese momento, ¿no? Entonces ahí justamente las posibilidades sería, más allá de que los conservadores se van a tratar de unir, van a tratar de hacer bloque, no solo los africanos, pero es difícil que salga un papa muy conservador por cómo están en los bloques. Entonces será uno probablemente o que siga la misma línea de Francisco o uno moderado que intente equilibrar o balancear las diversas fuerzas políticas y en ese sentido pues tratar un poco de hacer, digamos, quedar bien con todos, ¿no? Entonces ahí sí África va a intentar pelearla, van a intentar, desconozco hasta qué punto van a tratar de llegar. Han salido 3 nombres, pero creo que Turkson es el que tiene más posibilidad de los 3, digamos, de darse por una serie de cuestiones, pero quién sabe a mediano largo plazo, Claro. ya en las negociaciones del conclave, que tanto pueda pesar esto, ¿no? En las negociaciones que se den, No, ¿no? y lo complejo que debe ser, porque digo, a mí me han tocado, este sería el cuarto papa que me tocó. A mí me tocó de niño Juan Pablo II, después el papa Ratzinger, Benedicto, después Francisco, y este sería el cuarto papa. Pero la verdad es que de lo que me acuerdo, porque además no es un evento que ocurra con regularidad en nuestras vidas, de lo que me acuerdo es que sí, entrabas o entraban al cónclave y no tenías ni la más remota idea de quién podía ser y siempre era sorprendente quién salía, ¿no? Y exacto, o sea, bueno, siempre hay sorpresas. A veces, por ejemplo, Ratzinger ya tuvo amarrado, podemos ver en la elección, fue una elección muy rápida. Ratzinger, digamos, sí, y tenía ya
pues aparentemente ya había un trabajo político hecho amplio que fue muy fácil su elección, digamos, en su momento. ¿Él era la mano derecha de Jorge, Juan Pablo II, doctor? exactamente, Ok. él, digamos, estuvo muy cercano a Juan Pablo II, además, entonces justamente eso le permitió, pues, orquestar una serie de, digamos, de trabajo político previo y bueno, le fue muy fácil ser electo, ¿no? En aquel momento también Jorge Bergoglio fue candidato Mm. y, digamos, tuvo una presencia importante, sin embargo, él mismo se percató en un momento dado que no podía competir contra Ratzinger y bueno, por lo que la información que se sabe, pues Ratzinger ganó, digamos, relativamente con facilidad. Después, ya después, pues bueno, justamente Bergoglio, una elección después, pues ya regresó y ya se convirtió en el Papa Sí. Francisco, ¿no? Entonces sí, digamos, tenemos a veces es muy rápido, ha habido procesos muy largos, ¿no? Ha habido procesos que duran, bueno, en la historia vaticana hay procesos que duraron incluso meses, ¿no? Digamos, Ujú. no creemos que si llegue eso ya fue hace mucho tiempo, sin embargo, queda ahí en la historia, pero el hecho es que creo, por ejemplo, entre los 5 o 6 favoritos que hay, si no ha salido un ganador después de 2 o 3 días, quiere decir que sí implica, obliga además a que se busquen otros nombres para buscar acuerdo, ¿no? Porque supongamos que hay 2 o 3 nombres fuertes y que se empieza a votar y se sigue votando y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Eso implica que ninguno está cediendo y eso implica que hay que buscar otros candidatos que generen este Claro. consenso, o por lo menos esta mayoría de 2/3 partes de los votos. Y es ahí donde los europeos pues van a tratar un poco de amarrar, de decir, bueno, nosotros no tenemos mayoría, pero tenemos 40% de los votos, lo cual permite también bloquear y que al menos se les considere, ¿no? Entonces eso, vamos a ver, insisto, si pesa la parte geográfica, si pesa la parte política, seguramente, bueno, no sabemos hasta qué punto y quizás poco, pero no debe extrañar que también intenten, digamos, gobernantes de fuera tener una presencia, una influencia en lo que esté Claro. pasando, digamos, pero porque como ha pasado en la historia, ¿no? Sin embargo, bueno, al final el hecho de tener cerrado, pues obliga a que sea ahí entre ellos los que, bueno, finalmente tienen más posibilidad Sí. de acordar. Vamos a ver, va a ser muy interesante. Tenemos, si quieren, les puedo mencionar algunos de los candidatos que, bueno, que se mencionan más. Sí. Ujú. Está Pietro Parolin, Pietro Parolin es el secretario de Estado. Él va a presidir el conclave, lo cual le da es un peso importante. Él es un moderado, él es un diplomático de carrera. Mm. Él hizo toda su carrera en la diplomacia vaticana. Él estuvo en México con Girolamo Prigione, lo recordamos, Claro. digamos que fue un personaje que estuvo negociando con Salinas de Gortari hace muchos años la reapertura de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Y Parolin es un diplomático de carrera. No es, digamos, trabajó cerca con Francisco, pero no era, digamos, era más pragmático, era un diplomático, la llevaba bien con todos, acordaba exactamente, es el que estamos viendo ahí en la imagen, y bueno, es una de las personas, por la posición que tiene, bueno, se le considera favorito, por, bueno, además porque es digamos, y es italiano, Es ¿no? italiano, ¿no? Está Sí. también Luis Antonio Tagle, sí, es italiano. Otro favorito es Luis Antonio Tagle, filipino, ¿no? Luis Antonio Tagle, él es de los nombrados por Ratzinger, ¿no? Entonces, bueno, realmente estuvo, él también es bastante pragmático, es un poco más conservador, sin embargo, se mantuvo también cercano sobre todo en la primera parte del papado de Francisco, se mantuvo cercano a él, tuvo cargos importantes también, estuvo en el dicasterio de la evangelización, que es un cargo importante, y justamente, y bueno, al representar a las Filipinas, que es un país que tiene más de 100 millones de católicos, que tiene un peso muy importante, que es de un país que nunca ha tenido un papa, ¿no? Y que justamente está pugnando en esta dinámica de pues bueno, de darle peso, representación a otras zonas geográficas, pues por supuesto Okay. es también de los candidatos que se pueden considerar, ¿no? Otro candidato que se puede considerar, que bueno, es Robert Francis Prevost de Estados Unidos. Él es uno que estaba en el dicasterio, al frente del dicasterio de los obispos, que es un cargo muy importante, que es, digamos, el que presenta al Papa quienes van a ser nombrados obispos, ¿no? Entonces eso le da un poder muy importante. Él, además, digamos, si bien es de Estados Unidos, trabajó mucho tiempo en Perú, tuvo mucho contacto con América Latina y justamente el hecho también por eso se volvió cercano a Francisco, porque trabajó mucho con América Latina y el hecho de haber estado
ha sido obispo en Perú, pues justamente le ha dado un peso importante y él, digamos, es más proclive a seguir la línea, es más proclive a seguir la línea de Francisco, ¿no? Otro de los candidatos que tenemos también es Matteo Zuppi italiano, que él es el arzobispo de Bolonia. Él, digamos, digamos, es de los más progresistas que hay entre los candidatos. Él tiene también un peso, o sea, es, digamos, de los más fieles a seguir la línea política de Francisco, ¿no? Entonces, justamente por eso, Mateo Zuppi también, digamos, ahí lo vemos en la imagen justamente, bueno, él también sería, digamos, de los que es más proclive a seguir y ser de una manera incluso más profunda y más agresiva muchas de las transformaciones que estuvo haciendo Francisco en la iglesia, digamos, a nivel de igualdad de género, a nivel de muchos temas, ¿no? Muchísimos temas, transparencia, etcétera, y además de cómo se enfoque en diversos conflictos y la búsqueda de la paz en diferentes zonas, ¿no? Entonces, y bueno, un par de nombres más, bueno, está Peter Turkson, que ya lo mencionamos de Ghana, que también, por ejemplo, sería como una de las cartas africanas, creo yo la más fuerte. Hay otros que se están candidateando, pero digamos, uno de ellos, Sara de Guinea, si bien tiene una presencia fuerte, él se confrontó mucho con Francisco y eso le quita un poco, digamos, digamos, la visibilidad. Sin embargo, bueno, bueno, está también Turson, es un candidato de Ghana. Y por último, uno que pudiera ser un comodín también se especula mucho, como digamos que es Pier Battista Pizzaballa. Él es italiano, pero es actualmente el patriarca de Jerusalén. Jerusalén tiene un estatus particular, justamente, bueno, por todo lo que representa, ¿no? Para la Iglesia Católica, bueno, para muchas religiones en realidad, y justamente por eso tiene un patriarca, que en este caso es Pier Battista Pizzaballa, que además ha sido uno de los enviados, bueno, fue uno de los enviados del Papa Francisco para estar tratando de intervenir en el conflicto Allá en la Franja de Gaza, Hamas e ¿no? Israel, ¿no? Entonces, y justamente, bueno, este cardenal Pier Battista Pizzaballa, al inicio del conflicto, él se ofreció como rehén a cambio de liberar a algunos de los rehenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, tuvo mucha visibilidad en ese sentido. Él también es muy apegado a la línea política, en lo que concierne, ahí lo estamos viendo en la imagen, en lo que concierne la política exterior, justamente también irá muy ligado a Sí. la visión de lo que tenía también el Papa Francisco, ¿no? Doctor, Entonces, estos son algunos nombres. Sí, ¿la edad sí, de todas estas personas influye en la decisión? Tiene que ser menor de un 80, ¿no? poco sí. Bueno, tienen, O sea, a ver, independientemente de la no regla de los oficialmente, 80 años, pero el hecho de escoger a uno más joven o a uno más con edad, o es sí, irrelevante. sí cuenta, porque se trata de balancear. Imagínense acá, entre los 134 que hay, y bueno, obviamente más de uno quieren ser papa, y más de uno quieren dejar abierta la posibilidad de que si no lo son esta vez, pues lo serán algún día. Entonces, si se escoge un papa que tiene 72 años, no es lo mismo que si escoge uno que si tiene, por ejemplo, Pierre Batista, me parece, tiene 59, 60 años. Entonces, sí es mucho más joven. Entonces, esto, pues, le niega la posibilidad a muchos más de eventualmente ser candidatos o ser Claro. papables en un día, Ujú. ¿no? Entonces, justamente en esta dinámica de balances, sí a veces cuenta, ¿no? A veces, a menos que sea una figura de mucho consenso, porque también se evita que sea una persona que puede estar en una situación de salud, digamos, frágil, Sí, ¿no? Que claro. puede estar no solo cerca de los 80 años, pero que no se vea, digamos, en una situación estable como para mantener un papado con fuerza, ¿no? Sí. Entonces, esto muy pocas veces ha pasado solamente porque es una figura de consenso y se escoge una persona así, porque la regla de los 80 es para participar en el conclave, pero oficialmente ellos pueden escoger a cualquier varón católico que Exacto, que haya haya sido de bautizado. cualquier lado, ¿no? Entonces, se ha dado, la última vez se dio hace 700 años, entonces tampoco es una cuestión que se da, digamos, se da de manera muy común, ¿no? O sea, es algo muy poco probable, pero, digamos, existe, ¿no? Digamos, o sea, Sí. en la legislación canónica que, bueno, se pudiera dar, pero normalmente, excepto contadísimas excepciones, pues sí se Sí, escoge a alguien claro. de los que están ahí en el conclave, ¿no? Porque, bueno, justamente están ahí, se conocen,
hacen acuerdos sobre todo eso, porque haces los acuerdos al momento, ¿no? Un poco de cómo van, pues fue una negociación política, Sí, como claro. cualquiera, como cualquier órgano colegiado, ¿no? Doctor, pues muchísimas gracias por la explicación. Seguramente le estaremos molestando en los próximos días mientras se va desarrollando todo esto. Y como siempre, le mandamos un abrazo hasta allá, hasta la República Checa. No, gracias a ustedes, como siempre, bueno, mucho gusto estar con ustedes, bueno, Viridiana, Gastón, un abrazo también y bueno, estamos en contacto. Muchísimas Gracias. gracias.